Ya, ahora, ahora estoy grabando, sí. Me di cuenta que en el video anterior no está mi saludo al principio. Buenos días y buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a la hora que vean este video, a todos y a todas. Ahora voy con la segunda parte de la práctica 6. Ahora vamos a ver la función de respuesta en frecuencia. Listo. Este ejercicio es bastante corto en relación a lo que hay que escribir, pero es importante, tiene conceptos, engloba conceptos muy, muy importantes, porque habla de una herramienta muy útil en el análisis vibratorio, que es la FRF, la función de respuesta en frecuencias, que es un par de grafiquitos que podemos obtener en una máquina cuando hacemos un ensayo, ya sea un ensayo de golpe o ensayos con shaker, así como vieron en clases con Cristian, profe Cristian, en el cual yo puedo obtener una relación entre ya sea el desplazamiento, velocidad o aceleración en función de la excitación. Yo puedo obtener lo que se conoce como la función respuesta, ¿sí? Que relaciona, como les dije, ahí no me sale el lápiz, ahí está. La función respuesta que puede relacionar la respuesta en función de una excitación o la velocidad en función de la excitación, etcétera, ¿sí? Hay distintas, ahí tienen una tabla en clase. En particular, para este ejercicio se habla de la receptancia. La receptancia no es otra cosa que X partido F. Entonces, cuando yo hago un ensayo el ensayo que en el enunciado lo dice y lo leeré prontamente, yo puedo obtener este gráfico. Fíjense, le pegué con un martillo en una dirección determinada a la máquina, a la dirección que me interesa, y me da esta respuesta. Entonces, yo sí o sí voy a saber que si excito la máquina a la cual le hice el ensayo de golpe a una frecuencia que esté en este gráfico, por ejemplo, la frecuencia 200, yo sé la relación que va a existir entre la amplitud de la fuerza que yo provoco sobre esa máquina la relación de esa con respecto a el desplazamiento de esa máquina. Sé que el desplazamiento de esa máquina con respecto a esa fuerza armónica que tiene esa frecuencia va a ser 0,6. Por lo tanto, si yo más o menos, o sea, puedo hacer una aproximación en la práctica de la amplitud de una fuerza, por ejemplo, de un desbalanceamiento, y yo sé que la frecuencia de ese desbalanceamiento va a ser la velocidad de rotación, yo puedo predecir cuál va a ser la amplitud vibratoria de esa máquina. Estacionaria, ¿sí? Estamos hablando de pura fuerza armónica. La entrada es armónica, la salida es armónica. La respuesta estacionaria debido a una fuerza estacionaria de frecuencia 200. Podría ser 50, etcétera, lo tengo para todo el espectro. Entonces, en este ejercicio dice, debido a la operación de un ventilador centrífugo, esto ya voy a borrar esto porque voy a ocupar este gráfico. Ya, tenemos un ventilador centrífugo, como se ve en la figura. El aire en su interior genera una fuerza vertical F de T sobre el impulsor. O sea, algo pasa acá adentro. En esto en mantenimiento predictivo lo van a entender más en las turbomáquinas. Que hay unas pulsaciones de presión. La presión cambia de forma dinámica y de forma periódica. Y esas pulsaciones de presión generan una fuerza sobre el impulsor, sobre el rodete. Y dice la respuesta vibratoria, fíjense, el impulsor, el rodete, fíjense el eje sigue aquí en esta otra vista, llega al descanso, donde está el rodamiento, donde está fijo a tierra ese rodamiento, y ahí se pone un sensor en la carcasa ahí, que está, o sea, en la carcasa que está en contacto directo, ¿cierto? Sosteniendo ese rodamiento. Entonces hay un camino de la vibración, vibra esto, ¿cierto? Vibra el eje y comunica directamente al sensor lo que le está pasando a esa máquina. Entonces ya no es todo tan como
cajita, resorte, ¿cierto? Vamos a tener un sensor instalado que va a medir una vibración vertical. Y no directamente porque no podemos poner un sensor adentro del ventilador. O sí, pero en la práctica generalmente no. Entonces se mide entonces esa respuesta vibratoria con ese sensor, como se muestra en la figura A, y ahora se da una serie de fuerzas. 4 casos que en realidad vienen a representar las componentes que podría tener en forma analítica una pulsación de presión, algo que realmente más o menos pasa en estas máquinas, ¿ya? Pero como no hemos visto, van a ver en realidad el lunes 10 de mayo, yo estoy grabando esto el 9 de mayo, domingo, van a ver esa materia. Yo ahora simplemente separé en distintos casos. Para cada una de estas fuerzas, entonces dice, determine la amplitud de la aceleración estacionaria medida por el sensor. Fíjense, tenemos una fuerza, encuentra el X. Tenemos F, tenemos X. ¿Pero qué tenemos de F? Tenemos su frecuencia. ¿Ven? Entonces, si tenemos su frecuencia y tenemos H, si tenemos H y tenemos F, tenemos X. Eso es el poder entonces de este gráfico, de esta función respuesta en frecuencia. Entonces, dice, para eso apóyese en la FRF de receptancia, que es como le dije, X partido F, lo ven en sus tablas del Power, obtenido a partir de un ensayo de golpe. Y ahora, fíjense, solo vamos a obtener el desplazamiento estacionario y nos piden la aceleración estacionaria, hay que hacer una operación, que es algo que ya hemos hecho. Vamos a hacer esa operación, la aceleración estacionaria, pero después dice, ¿qué otra información de este gráfico, ¿cierto? De esto, o qué cosa más me podría dar el ensayo de golpe? Necesitarías de eso para poder determinar la expresión de la aceleración estacionaria en el tiempo. Ya no solo la amplitud, sino para cada una de estas fuerzas, saber cuánto vale la expresión de total de la fuerza de la aceleración estacionaria. Entonces, el procedimiento es bastante simple al principio. Después vamos a responder la otra. En el primer caso, vamos a ir por caso. Mira. El caso 1. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale su amplitud. Es la amplitud de la fuerza, 7000. ¿Sí? Tenemos una fuerza 7000. ¿Cuál es la frecuencia de esa fuerza 7000? Es una fuerza constante. Su frecuencia es 0. ¿Sí? Radianes por segundo. Hay algo que me falta acá, que nunca pegué, que está en el enunciado, pero no lo pegué aquí y que me va a servir en unos segundos. Una nota. Ahí sí. Sigo. A 0 radianes. Voy para acá, 0 radianes. ¿Cuánto vale el H? Aproximadamente 0,4 por 10 elevado a menos 6, que está acá arriba. Entonces, H1, la función respuesta, ¿sí? Es aproximadamente 0,4 por 10 elevado a menos 6, que es lo mismo que 0,4 por 10 elevado a menos 7. Entonces, qué sé yo, que x1 entonces, la amplitud del desplazamiento estacionario va a ser h1 por f1. Eso es 2,8 por 10 elevado a menos 3. Les recuerdo que la expresión de x1 de t no es otra cosa que este x1 que acabo de sacar, que le voy a poner mejor ese palito ahí, seno de la misma frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia es 0 y siempre va asociado a una fase. ¿Sí? Pero como en este caso, en realidad, la frecuencia es 0 y no hay fase, en realidad no hay onda. Este va a ser el caso general, no hay nada, ¿cierto? Yo podría sacar ese phi x cuando no hay nada, 0, ¿sí? Siempre vale x1 en el tiempo, porque es una fuerza constante. Entonces, ¿cuánto va a valer la aceleración? Cuando yo derivo una vez ya, eso es 0. Entonces yo sé que la aceleración le voy a poner A1, la amplitud de la aceleración estacionaria es 0. Ok. En el caso 2, ¿cuánto vale la fuerza? El módulo. Ven, tengo dos sinusoidales de la misma frecuencia. Miren, dice
Los argumentos de las sinusoidales de la tabla están en radianes. O sea, 2pi por 13.33 son radianes. ¿Ya? ¿Cuándo se expresa de esta manera? Cuando S13, por ejemplo, punto 33, es una frecuencia en Hertz, ciclos por segundo. Si yo quiero transformarla a los ciclos por segundo en radianes, los multiplico por 2pi. ¿Ya? Esto es un ciclo por segundo o un Hertz. Hertz es un ciclo. Para eliminarlo, son 2pi radianes. ¿Ya? Por eso, 2pi 13.33 está en Hertz. Tengo dos sinusoidales, coseno, seno, de la misma frecuencia. ¿Cómo yo obtengo la amplitud? La raíz cuadrada de la suma de los dos al cuadrado. 8.912.7 al cuadrado más 8.912.7 al cuadrado. Eso es lo mismo que eso. Entonces, a partir de esto, bueno, y la frecuencia, ¿cuánto es? 2pi por 13.33. ¿Cuánto es 2pi por 13.33? 2pi por 13.33 y esto está en radianes. 83.75 radianes por segundo. Con esa, ¿cuánto vale el h? La función respuesta. 83, ahí hay que hacer una aproximación simplemente. Por ejemplo, por ahí, quizás pasadito, aproximadamente 0,5 o 5 por 10 elevado a menos 7. Son solo aproximaciones. Si ustedes trabajaran con esto en la práctica, con un analizador de vibraciones, podrían poner el cursor, así como lo ponen en el MATLAB, y les diría exactamente el valor exacto. Entonces, con eso, con ese módulo de la fuerza, yo sé que la amplitud entonces estacionaria es h2 por f2 y que va a ser multiplicando simplemente esas dos cosas, f2, perdón ahí, tengo eso. Bueno, y aquí se aplica lo que les dije. Esa respuesta en realidad es x2 por seno de la frecuencia 2 t más una fase de x. ¿Sí? Entonces, cuando yo derivo dos veces esto siempre va a ser entonces x2 por la frecuencia 2, que está en radianes, al cuadrado. ¿Se acuerdan? Y quedamos negativo en esto, 0 de f2. Siempre de una armónica, siempre es así. Siempre la relación de aceleración con el desplazamiento de una sinusoidal, de una función armónica, es menos la frecuencia al cuadrado por la misma función, x2. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera encontrar esta sería la amplitud de la aceleración. ¿Ya? Entonces, para saber la aceleración es cosa que la primera pregunta multipliquen ese 6.3 por 10 elevado a menos 3, lo multipliquen por f2 al cuadrado, 83.65 al cuadrado. Listo. Y así sucesivamente. En 3 es más fácil, fíjense, es solo 8.912.7. La frecuencia es un poquito más grande. En este caso a mí me da aquí 167.51. Eso es 2pi por 27, 2pi, perdón, por 26.66. Entonces con esa cosa vamos al gráfico aquí, 167.51, qué sé yo, por ahí. Eh, ¿Cachai? Me paso por acá. Yo lo había hecho como por aquí. Ya aproximadamente 1.7. ¿Sí? Entonces esto ya es todo mecánico. Ya sé que x3 es h3 por f3, 0.0152. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la aceleración de 3? 0. La amplitud da lo mismo el menos, ¿cierto? Lo voy a dejar así, algebraico más. Mientras que en 4 es exactamente lo mismo. Pero ahora tenemos 2.970, 2.970.
Entonces tendría que, para poder encontrar esto, es la suma de las componentes al cuadrado, pero son 2 veces lo mismo. Y la frecuencia 4 haciendo lo mismo, 2pi por 40, eso es 251,33. 251, estamos ahí. Aproximadamente 0,3, ¿sí? Y ya todo el sentido ahí, ¿cierto? X4, H4 por F4, y después A4 es igual a X4 por F4 al cuadrado. Eso sería el procedimiento, ¿ya? Si en algún caso se da la velocidad, por ejemplo, en vez de la receptancia diera la movilidad, que es B partido F, y me pidieran el desplazamiento, yo tendría que relacionar el x2 punto con el x2. Y el x2 punto es x2 por omega. Entonces tendría que dividir el resultado por omega para obtener el desplazamiento. Y ese tipo de análisis hay que hacer. Entonces, ya tenemos la aceleración estacionaria, la expresión para cada una de esas fuerzas a partir de este diagrama que se obtiene por el ensayo de golpe u otro tipo de análisis, otro tipo de ensayos. Entonces ahora dice, ¿qué otra información necesitaría para poder determinar la expresión de la aceleración estacionaria en el tiempo? O sea, fíjense, ¿qué me falta para tener la aceleración estacionaria en el tiempo? Ya tengo la amplitud, tengo la amplitud, ok. ¿Qué me falta? Me falta en cada uno de los casos, menos en el primero, ¿cierto? Me falta la fase. Entonces, ¿qué sabemos? Siempre el desfase entre la fuerza y desplazamiento, que es lo que tendríamos que encontrar, es eso. Y para cada caso, eh, en este caso no tendríamos que hacer el arco tangente y toda esa cosa, ¿sí? Para determinar el phi. ¿Por qué? Porque no tenemos chi, no tenemos omega, no estamos entrando en detalle esos, no, eso no nos importa ahora. Tenemos que ocupar la FRF. Entonces, ¿qué otro dato necesitaría? Bueno, estos gráficos de función de respuesta no solo dan el de la amplitud, sino que dan también el desfase, ¿ya? Dan el desfase, no solo dan el de h, sino que dan el desfase de h en función de la frecuencia. Y es totalmente similar a los que ya hemos visto, que van desde 0 grados a 180. Lo importante en estos gráficos no es que vaya siempre de 0 a 180, ¿ya? Lo importante en este gráfico de 0 a 180 es identificar que donde haya una transición de 0 a 180 grados, estamos hablando muy probablemente de una zona resonante. Si yo veo una transición de 0 a 180 grados en el gráfico entre, por ejemplo, 100 y 200 radianes por segundo, y en el gráfico de la receptancia yo veo que hay un aumento de amplitud entre esos dos valores, yo puedo decir, esta es una zona de resonancia. Pero si el gráfico, ahí está lo que me faltaba copiar. Pero si el gráfico de desfase, aunque el de receptancia haya sido con un pic ahí, si el gráfico del desfase les da así, por ejemplo así, no sé, varía porque nunca es exacto en la práctica. Si el desfase les diera así, hay un desfase de 180, imagínense que esto fuera, no sé, 75 grados, les va a salir ahí. Y esto que usted lo ven y dice 50 grados. ¿Hay un desfase de 180? No. Entre 100 y 200, que es donde está el pic, ¿hay un desfase de 180? No, no hay un desfase de 180. ¿Es eso resonancia? No es resonancia. ¿Ya? Ese es un detalle importante. Para que haya resonancia, hay un pic, hay un aumento de amplitud, y si hay menos de amortiguación, mayor amplitud. Pero en el desbalance, o sea, en el desfase siempre hay
un desfase de 180 grados. ¿Ya? Ese desfase puede ser mostrado así, 180 grados, pero también puede ser hacia el otro lado, da lo mismo, ¿sí? Solo que hay un desfase de 180. Ese es un dato práctico que les estoy dando ya de cómo se ocupan estos diagramas ya en la práctica. Ahora bien, en términos analíticos, para responder la pregunta, ¿yo qué puedo hacer con este? ¿Cómo obtengo phi x2? Bueno, para cada caso, voy a borrar esto, ¿sí? Para cada caso yo a esta expresión tengo que evaluar. Entonces yo voy a tener un phi para el caso 2 y va a ser igual al desfase de la fuerza menos el que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuánto va a ser el que yo estoy buscando para obtener lo que me estaban preguntando, la aceleración en el tiempo? Voy a tener que a este restarle este. ¿Este de dónde lo obtengo? De mi FRF, este nuevo gráfico. ¿Y este de dónde lo obtengo? Bueno, por ejemplo, para el caso 2, ¿cuánto vale la fase de la fuerza 2? Entonces, mira el argumento. O sea, mira, perdón, las funciones. Siempre cuando yo transformo dos sinusoidales de la misma frecuencia, coseno y seno, a una sola, la amplitud es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale el desfase? Bueno, para reconocerlo, esta fuerza 2 en el tiempo era, ¿cierto? La raíz de 8912.7 al cuadrado. Esa es la amplitud y siempre que acá un seno de exactamente la misma frecuencia y aparece un desfase. Este es el desfase de la fuerza. ¿Sí? Ese. ¿Cuánto vale? Siempre va a valer, siempre, el arco tangente de lo que acompaña a B, al coseno. Lo que acompaña al coseno, allá arriba, es 8912 y lo que acompaña al seno es 8912. ¿Sí? Entonces, justo para este caso en particular, simplemente da el arco tangente de 1, ¿sí? Y que son 45 grados. Entonces, a partir de esto, de esos 45 grados, y el FRF, el que yo digo ya, frecuencia, era 2pi por 13.33, o sea, que eso es 83.75, yo tendría que ir a este diagrama, 83.75, encontrar el valor del desfase, imagínense, diera 10 grados. Ah, ya. Este es un ejemplo, así nomás. Entonces yo voy a saber que ese desfase va a ser el de la fuerza, 45 grados, menos esos 10 grados. ¿Ya? Esa es la forma. O sea, en la FRF yo encuentro el phi, de la misma fuerza yo obtengo el phi f y de ahí despejo el phi x2, que es el que yo puedo reemplazar entonces aquí. Eso es lo que me faltaba entonces para la expresión de la aceleración estacionaria en el tiempo, completa. ¿Sí? No la amplitud. Acá se prevé solo la amplitud. Un caso particular, el caso 3, tiene una sola sinusoidal. ¿Cuál es su desfase en la fuerza? ¿Cuánto es phi 3? Phi f3, 0. Phi f3 es 0. ¿Cuánto vale aquí? El phi f es el arco tangente de lo que acompaña al coseno, que es menos 2970, partido lo que acompaña al seno. Eso da menos 45 grados, que es totalmente coherente. Es coherente, ¿no? Menos 45 grados, dice el seno negativo. Recuerden que el argumento del arco tangente arriba es seno y abajo es coseno. Ojo ahí, miren. Aunque se puede enredar, miren. ¿Cuánto es phi f4? Siempre va a ser el arco tangente de lo que acompaña el coseno, partido de lo que acompaña, este era 3, perdón, al seno. Entonces, si yo lo meto a la calculadora, esto me da menos 45, pero ahora yo me olvido que esto acompañaba al coseno y acompañaba al seno. ¿Sí? Justo esto es así para encontrar ese phi de esa transformación de coseno-seno a un solo seno. Pero ahora yo me preocupo, aquí el seno es negativo, ¿cierto? Cuando yo ocupo un arco tangente, el seno es negativo y el coseno es positivo.
Si el seno es negativo y el coseno es positivo, estamos en este cuadrante. Menos 45 grados. ¿Es coherente? Es coherente. Está bueno. ¿Ya? Ojo y cuidado, siempre es lo que acompaña el coseno, partir lo que acompaña el seno, pero cuando evalúo el cotangente, para preocuparme de si el ángulo es correcto, no tiene que ver el número que yo puse ahí. ¿Ya? O sea, el de dónde saqué ese 2009. Eso sería, chicos, chicas, la función del FRF. Ya tenemos entonces aplicaciones de desbalanceamiento. ¿Sí? Es muy similar a lo de la práctica pasada, solo que aparece esto, ¿cierto? De que se mantiene, aunque haya zona másica, hay una amplitud distinta de no despreciable. La FRF, haciendo ensayos de golpe, podemos sacar cosas prácticas muy importantes que me van a permitir predecir, ¿sí? Para cualquier fuerza y frecuencia y la onda total, ¿cierto? Ok. E identificar resonancia, por ejemplo. Lo que les dije aquí es importante. Entonces, con eso voy a dar por finalizada esta. Salió más cortita la práctica, como no me quedo respondiendo alguna pregunta y dándome más vueltas. Alcanzó a ver todo. Así que cualquier cosa me preguntan nomás. Siempre no tengan vergüenza, miedo. Si es tarde, yo no les voy a responder, probable. A veces sí, a veces no. Pero no me debo urgir. Si me preguntan muy tarde o en momentos que yo estoy ocupado, yo solo lo voy a tomar cuando pueda. Así que pregunten nomás, sin miedo. Y que tengan una linda semana. Adiós.